Si no fuera porque los políticos toman decisiones que nos afectan a todos, podríamos subirlos a un escenario y reírnos de sus ocurrencias y sus discursos. El problema es que hay ciudadanos que se toman muy en serio estas puestas en escena y aplican principios y valores que dañan a toda la sociedad, porque en realidad así es. La política es una pastorela. En algún otro video mencioné esto porque tal parece que no nos hemos dado cuenta que los políticos están asumiendo un personaje y se suben al escenario nacional a actuar lo que el guión les dicta. Lo más curioso es que estas puestas en escena se parecen mucho a una pastorela. Si no me creen, veamos. En realidad una pastorela es la representación de la lucha entre el bien y el mal. Fue una herramienta de evangelización para que las personas que no pudieran leer ni escribir y que por lo tanto no tendrían acceso a la lectura de la Biblia, entendieran los preceptos religiosos. Una pastorela tradicional trata básicamente de narrar los hechos que vivieron San José y la Virgen María en su camino hacia Belén, para que naciera el niño Jesús. También narra los problemas que padecieron un grupo de pastores que querían llegar al nacimiento de Jesús y que se topaban con maldades y trampas de Lucifer. En esta narración, los ángeles y arcángeles ayudan a los pastores a evitar las trampas del diablo y llegar exitosamente al nacimiento del niño Jesús. El origen de la pastorela se le atribuye a San Francisco de Asís en el año 1223, quien fue el primero en hacer este esfuerzo para llevar una representación teatral a aquellas personas que no podían leer la Biblia. En el siglo XVI, el obispo de la Nueva España, Fray Juan de Zumárraga, autorizó los primeros textos de una farsa que representaban estos relatos. Después empezaron a hacerse representaciones autorizadas por la Iglesia para los habitantes de este territorio. Hoy en día la pastorela es una tradición que se considera mexicana y que dota de picardía y momentos de diversión a las representaciones escénicas. Pero si se dan cuenta, en realidad la política tiene relatos tan básicos como estos: la lucha entre el bien y el mal. Si analizamos con seriedad y a profundidad la política, todo es mucho más complejo que un simple enfrentamiento entre el bien y el mal. Pero muchos políticos saben que la gente tampoco está muy empapada de estos temas y es mucho más fácil hacerle creer que es un asunto de una lucha entre los buenos y los malos. Los políticos más manipuladores trabajan frecuentemente con este tipo de narrativas para hacer creer a la gente que tienen que decidirse por un lado correcto de la historia. Por supuesto, los políticos mañosos afirman que ellos son el lado bueno y sus adversarios o enemigos, los que están enfrente, son los malos contra los que hay que luchar, aunque intentan siempre hacernos olvidar que ellos han estado en la banqueta de enfrente, en la de al lado, aliándose con los malos y metiendo a los peores a sus partidos políticos, y que conste que esto aplica para todos los partidos políticos en México. Para todos. Si bien esta narrativa es bastante básica y hasta infantil, lamentablemente hay ciudadanos que la creen a pie juntillas. Esto se debe a que esta narrativa es tan básica, tan sencilla de comprender, que los seguidores de un determinado político ya no ponen en cuestionamiento nada de lo que se les dice y simplemente repiten las frases, las doctrinas y las arengas que el líder político les ha enseñado y las lanzan en contra de aquellos que el político dice que son sus enemigos. Casi se parece al discurso de un jerarca religioso. El gran problema es que esto divide de una manera grave a la sociedad. Ahora resulta que hay mexicanos buenos y hay mexicanos malos. Y como lo he dicho siempre, esto es como en la vida. Ni todos los buenos son tan buenos como dicen, ni todos los malos son tan malos como parecen. Los seres humanos estamos llenos de matices, de claroscuros y de una gran escala de grises, blancos y negros. Por lo tanto, decir que todos los de allá son los malos y que todos los de acá somos los buenos es una gran mentira. ¿Quién sale ganador de todo esto?
Los líderes políticos, por supuesto. Los grandes perdedores somos los ciudadanos, tanto los que fueron declarados como enemigos del líder, como los seguidores del líder y que forman parte de los buenos. Porque todos los ciudadanos tendrán que pagar con sus impuestos las decisiones y caprichos de la clase gobernante. Mientras el pueblo bueno y el malo se están peleando en las calles, en las redes sociales y hasta en las escuelas, los políticos se sirven con cuchara grande el poder y hasta se aseguran que su fotografía salga en los libros de historia, esté presente en los murales y en las estatuas. Seguramente habrá calles, escuelas y edificios que recibirán su nombre. Todos unos héroes de la patria. Lo que quiero compartirles con esto es que debemos ser muy cuidadosos con aquellas cosas que escuchamos de los políticos y que decidimos creer. Lo he dicho insistentemente. A los políticos no se les aplaude, se les vigila y se les exige que rindan cuentas. Por eso, antes de creerles un discurso polarizador, un discurso de odio que señala quiénes son los buenos y quiénes son los malos, debemos exigirles resultados y vigilarles las manos para saber qué están haciendo con el dinero de todos los ciudadanos. No caigamos en los discursos polarizadores que solamente generan rencores y pleitos entre nosotros como sociedad. Una actitud civilizada consiste en saber que podemos coexistir personas con diferentes puntos de vista, incluso con puntos de vista totalmente opuestos unos con otros. En el día a día podemos convivir para sacar adelante a este país. La polarización no hace bien a nadie, más que a los políticos que la provocan. Ya les he comentado anteriormente que no vale la pena pelearnos con algún familiar, con algún compañero de trabajo o con algún amigo a causa de defender a tal o cual político. Mientras nosotros estamos enojados y ya no nos hablamos, ellos en lo oscurito están haciendo tratos, están intercambiando puestos de poder y hasta están haciendo transacciones con buenas cantidades de dinero. Mejor seamos ciudadanos críticos, analíticos y vigilantes del actuar y decidir de los políticos. Los buenos y los malos, los diablitos y los angelitos corresponden a una pastorela, la cual debe estar encima de un escenario ahí, en un teatro. Hay que sacar a los políticos de su teatrito para que estén a la altura de las necesidades del pueblo mexicano. Y para ello, los ciudadanos no debemos ser espectadores que estamos del lado de los diablitos o de los angelitos, sino que estemos del lado del bien común. Exijamos que rindan cuentas, hagamos preguntas incómodas, abramos el cajón del dinero para saber cómo y en qué se lo han gastado. Solo así los políticos dejarán de ser comediantes y se convertirán en verdaderos estadistas. ¿Pero qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.